Era una tarde clara, con el sol brillando fuerte, pero sin el calor sofocante. Malik disfrutaba cada momento en ese refugio verde, donde los sonidos de la naturaleza se entrelazan en armonía. El canto melodioso de las aves resonaba en las copas, las hojas danzaban suavemente con la brisa y, a lo lejos, risas infantiles traían una sensación de confort. Para él, era el lugar perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar de una tranquilidad rara. Sin prisa, caminaba por un sendero de tierra que serpenteaba por el parque, rodeado de árboles altos y céspedes bien cuidados. La sensación de libertad era revitalizante, y se entregaba a cada paso como si estuviera explorando un mundo diferente, lejos de las presiones y obligaciones diarias. En ese momento, el tiempo parecía desacelerarse, permitiéndole respirar hondo y absorber el entorno. Al acercarse a una zona abierta donde las familias se reunían para picnics y los deportistas pasaban a ritmo constante, algo inesperado captó su mirada. Un oficial uniformado estaba allí, junto a un perro de gran tamaño que emanaba una presencia imponente. El animal, con la mirada enfocada y olfateando incansablemente, parecía completamente concentrado en su tarea. El policía mantenía una postura firme, examinando meticulosamente cada rincón, como si buscara algo importante. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. La escena despertó inmediatamente la curiosidad de Malik. Disminuyó el paso, intentando observar sin llamar la atención. El perro olfateaba objetos en el suelo, mientras el oficial registraba los alrededores, como si buscara pistas invisibles a simple vista. Otros visitantes del parque también notaron el movimiento, intercambiando miradas intrigadas, pero sin acercarse. Malik permaneció inmóvil por un momento, sintiendo una leve tensión en el aire que contrastaba con la calma que experimentaba minutos antes. Había algo diferente en ese día común. Algo que transformaba la familiaridad del parque en un escenario para un enigma que no podía ignorar. La visión de policía trajo una oleada de inquietud. Malik sabía exactamente quién era ese hombre, un oficial cuya reputación en la comunidad no dejaba dudas. Historias sobre su postura autoritaria y actitudes discriminatorias circulaban frecuentemente, especialmente entre los residentes negros, que a menudo se sentían blanco de su comportamiento. Esa percepción hacía que Malik dudara, pero algo en él lo impulsaba a avanzar. Sus ojos se fijaron en el perro. Era un animal de porte impresionante, musculoso y con ojos alertas que examinaban el entorno con intensidad. Para Malik, sin embargo, había algo familiar en esa presencia. Había crecido rodeado de perros policía, gracias al trabajo voluntario de su padre, un juez respetado que dedicaba parte de su tiempo a ayudar a entrenar a estos animales. La experiencia de Malik era profunda. Había aprendido a descifrar las señales más sutiles de un perro bien entrenado, interpretando movimientos de cola, postura y mirada con la misma facilidad de quien lee un libro favorito. Sin querer parecer invasivo, Malik dio algunos pasos tranquilos hacia el perro. Cada movimiento era cuidadosamente calculado, postura relajada, las manos a la vista, los ojos fijos en el animal. No buscaba llamar la atención del oficial, pero el simple deseo de conectar con el perro era más fuerte que cualquier incomodidad causada por la presencia del policía. Mientras Malik avanzaba, el perro lo notó. Se detuvo un momento, levantando el hocico hacia el aire antes de mirarlo directamente. La reacción del animal fue inmediata. La postura rígida se suavizó, la cola hizo un movimiento casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para que Malik lo reconociera como una señal positiva. Era como si el entrenamiento que había recibido de su padre años antes guiara cada acción suya en ese momento. Sin embargo, el policía percibió el movimiento. Sus ojos se entrecierran con desconfianza, mientras observaba cómo Malik se acercaba. Aún así, Malik mantuvo su serenidad. Sabía que interactuar con el perro era seguro. Se inclinó levemente, llamando la atención del animal con una leve sonrisa, esperando que ese instante pudiera trascender cualquier barrera impuesta por la tensión alrededor. El impacto de los ladridos reverberó en Malik como un golpe invisible. Era un sonido ensordecedor,
cargado de intención, que parecía desmontar la serenidad que había cultivado hasta entonces. Se detuvo inmediatamente, sus instintos en alerta, con los ojos fijos en el perro. La reacción del animal, que antes parecía receptiva, ahora era completamente diferente. Malik no podía ignorar la sensación de que aquello había sido deliberado. Respiró hondo, intentando recomponerse. Su experiencia con perros lo ayudaba a mantener la calma en situaciones tensas, pero eso no borraba la extrañeza de aquel comportamiento. Sabía que un perro policía no era impredecible, ni se comportaba de forma agresiva sin motivo o comando. Cada movimiento de un animal así estaba meticulosamente entrenado y controlado. Aquello no tenía sentido. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. Aún intentando entender lo que había sucedido, Malik alzó la voz, firme pero sin agresividad, preguntando directamente al policía sobre lo ocurrido. ¿Por qué el comando para que ladre? Sabía que la respuesta estaba ahí, y su tono era claro. Exigía una explicación. El policía, sin embargo, permaneció impasible. Con una postura rígida y fría, lanzó una mirada de desdén antes de responder. «¿Comando?» Su voz sonaba cargada de sarcasmo. «Yo no di ningún comando. Tal vez simplemente no le gusten chicos como tú». La frase flotó en el aire como un golpe, cruda y deliberadamente provocativa. El corazón de Malik se contrajo. Aquella insinuación era tan clara como el brillo del sol que comenzaba a esconderse entre los árboles. Conocía ese tipo de retórica, ya la había escuchado antes, aunque no dicha de forma tan directa. No fue el perro el que reaccionó por instinto, fue el policía quien transformó una interacción simple en un acto de intimidación. Malik se mantuvo firme, tragándose la indignación que subía por su garganta. Sabía que perder la calma sería lo que el otro esperaba. Entonces, decidió quedarse quieto, observando al policía y al perro con la misma precisión que había aprendido en su infancia. Allí, en medio del parque, Malik sintió el peso de una elección, retroceder o confrontar. Y, en el silencio que siguió, supo que no sería una decisión sencilla. El grito de Malik resonó por el parque, rompiendo el silencio que se había instalado tras el enfrentamiento inicial. Las personas cercanas se giraron, alarmadas, corriendo para ver qué estaba ocurriendo. La escena era brutal. El perro, con sus mandíbulas firmemente sujetas a la pierna de Malik, mientras el joven se debatía en un intento desesperado por liberarse del ataque. El policía no hizo ningún movimiento inmediato para intervenir. Su expresión permanecía fría, como si estuviera observando algo inevitable. El dolor era indescriptible, una mezcla de agonía física y humillación. Malik intentó tirar de la pierna, pero la fuerza del animal era implacable. Su cuerpo temblaba, y podía sentir la sangre corriendo por su pierna. La sensación de impotencia era abrumadora, pero aún así, una llama de determinación permanecía encendida dentro de él. No permitiría que ese momento lo definiera. Un grupo de espectadores comenzó a formarse. Algunas personas gritaban al policía para que detuviera el ataque. Otras sacaban sus teléfonos para grabar el incidente. El ambiente, antes tranquilo, ahora era una mezcla de caos e indignación. Malik podía escuchar fragmentos de voces a su alrededor, pero su mente estaba enfocada en el dolor y la injusticia de aquel momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el policía dio una orden para que el perro retrocediera. El animal soltó la pierna de Malik, quien cayó al suelo, sujetándose la zona herida. Respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba mientras el dolor pulsaba en oleadas. La sangre manchaba el césped a su alrededor, un testimonio físico de la violencia que acababa de sufrir. El policía, en lugar de ofrecer ayuda o mostrar algún tipo de preocupación, dio un paso adelante, mirando a Malik con desprecio. «Deberías saber cuál es tu lugar», dijo con una voz cargada de amenaza. La declaración, tan cruel como el ataque, dejó claro que no veía a Malik como nada más que un objetivo para su autoridad distorsionada.
Mientras Malik luchaba por levantarse, las personas a su alrededor comenzaron a intervenir más activamente. Algunos exigían que el policía llamara a una ambulancia, mientras otros ya estaban marcando los servicios de emergencia. La indignación colectiva crecía rápidamente, y la presión sobre el policía aumentaba. Parecía nervioso, dándose cuenta de que su acción no pasaría desapercibida, ni quedaría sin consecuencias. Malik, aún en estado de shock, se dio cuenta de que, a pesar del dolor, la atención de la multitud podría ser su mejor oportunidad de justicia. Sabía que, en ese momento, no solo estaba luchando por sí mismo, sino por todos los que habían enfrentado algo similar. Aunque herido, se prometió a sí mismo que no dejaría que ese episodio cayera en el olvido. El pesado silencio que flotaba sobre la escena fue roto por murmullos crecientes entre los observadores. Las personas, antes vacilantes, comenzaron a acercarse más, formando un semicírculo alrededor del policía y Malik. El sonido de los teléfonos grabando y los clics de las cámaras registrando el momento se hacían cada vez más audibles. El comportamiento del oficial, ahora expuesto, no dejaba dudas sobre su intención. Quería transformar ese acto de violencia en un espectáculo de poder. Malik, aún en el suelo, sentía la sangre caliente correr por su pierna, pero el calor que subía por su pecho era diferente. Era rabia, era indignación. Levantó la mirada, encontrándose con los ojos del policía con una firmeza inesperada. A pesar de estar herido y vulnerable, no permitió que su dolor se tradujera en sumisión. Había un mensaje en los ojos de Malik que sabía que el policía entendería. Esto no terminaría allí. Las palabras del policía resonaban en su mente, repitiéndose como un cruel mantra. Esto es lo que pasa cuando desafías a un superior. No necesitaba explicar lo que quería decir. Para Malik, y probablemente para muchos de los que observaban, la intención detrás de la frase era tan clara como la sangre en el césped. Usaba el uniforme como escudo para perpetuar el prejuicio, imponer miedo y silenciar a cualquiera que se atreviera a resistir. Finalmente, un hombre en el grupo alrededor dio el primer paso. Se acercó lentamente a Malik, ignorando las miradas frías del policía. «¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa de preocupación. Fue suficiente para romper el hielo entre los espectadores. Otros comenzaron a moverse, exigiendo que el policía llamara a una ambulancia. «Esto es abuso de autoridad», gritó una mujer con un celular en alto. La indignación era palpable, creciendo como una ola que amenazaba con engullir al policía. La sonrisa satisfecha del oficial desapareció cuando se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Dio un paso atrás, incómodo con la atención que recibía. Aún así, mantuvo su postura arrogante. «Apártense», ordenó, pero su voz no tenía el mismo peso de antes. Parecía más preocupado ahora por las cámaras de los teléfonos que por Malik. Mientras tanto, Malik, a pesar de su visión borrosa por el dolor, vio la fuerza colectiva a su alrededor. Personas que nunca había conocido estaban allí, cuestionando, exigiendo y registrando todo. Sabía que eso podía marcar la diferencia. Tal vez no borraría el trauma ni curaría la herida en su pierna, pero podía transformar ese momento en algo más grande que él mismo. Una mujer se arrodilló a su lado, presionando un trozo de tela limpia contra la herida para intentar detener el sangrado. «Te cuidaremos», dijo con un tono que mezclaba amabilidad y determinación. Malik sostuvo la mirada de ella por un momento y asintió levemente. Aunque aún estaba en estado de shock, sentía que algo comenzaba a cambiar. La solidaridad a su alrededor era el primer paso para garantizar que esa injusticia no fuera olvidada. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. El policía, con una voz calculada y firme, continuó su intento de moldear los eventos. Señaló al perro, que ahora estaba sentado a su lado en una postura impecablemente entrenada, como si quisiera reforzar su narrativa de que el ataque había sido una respuesta natural a la imprudencia de Malik. «Es un animal altamente disciplinado», declaró a la multitud, pero incluso los perros mejor entrenados reaccionan a comportamientos inesperados. Sus palabras parecían cuidadosamente elegidas para desviar la culpa de sí mismo y justificar sus acciones,
mientras usaba la autoridad de su uniforme para validar sus mentiras. Malik, aunque caído y herido, sintió que la indignación burbujeaba dentro de él. Sabía que cada palabra que salía de la boca del policía era un intento de distorsionar la verdad y culparlo. Lo que más le irritaba era el tono condescendiente, como si no fuera capaz de entender o responder. Malik intentó reunir fuerzas para hablar, pero su garganta parecía apretada por el dolor y la rabia. Mientras tanto, los murmullos en la multitud se hacían más fuertes. Algunas personas comenzaron a cuestionar en voz alta si solo se estaba acercando. ¿Por qué el perro atacó así?, preguntó un hombre, con un celular apuntando al policía. Ni siquiera tocó al animal, exclamó otra persona, visiblemente indignada. La mujer junto a Malik colocó suavemente su mano en su hombro, intentando tranquilizarlo mientras presionaba un paño improvisado contra su pierna para contener el sangrado. «Mantente tranquilo, estamos contigo», dijo con una voz firme pero cálida. Miró a su alrededor buscando apoyo. «Alguien ya llamó a una ambulancia», gritó a la multitud. El policía lanzó una mirada amenazante al grupo que comenzaba a organizarse. Su fachada calma comenzó a agrietarse, y elevó el tono de voz. «Todos necesitan apartarse ahora. Esto es un asunto policial». Pero el público, ahora más confiado y visiblemente molesto, no retrocedió. «¿Un asunto policial? Esto es abuso de autoridad», gritó una voz femenina, seguida por un coro de acuerdo. Finalmente, Malik logró murmurar algunas palabras, cada sílaba marcada por el dolor. «Yo nunca toqué al perro. Él está mintiendo». Su voz era baja, pero cargaba una verdad que cortaba como un cuchillo. La mujer a su lado repitió lo que él dijo, gritando para que todos lo escucharan. «Él está diciendo que no tocó al perro. El policía está mintiendo». La tensión aumentaba. Más personas comenzaron a grabar, y los murmullos se transformaron en demandas de justicia. Malik sabía que la lucha por su dignidad apenas comenzaba, pero, al mirar a su alrededor, vio algo que reavivó una chispa de esperanza. La gente estaba de su lado, y la verdad, aunque herida, no sería silenciada. El silencio de la habitación del hospital era roto solo por el sonido rítmico de las máquinas de monitoreo. Malik miraba al techo, perdido en pensamientos, su mente un campo de batalla entre el dolor físico y la herida emocional. La imagen del policía, su rostro inexpresivo y sus palabras frías, seguía grabada en su memoria. Sabía que no podía dejar que lo ocurrido fuera borrado por la indiferencia o el mal uso de la autoridad. Cuando la puerta se abrió, el corazón de Malik dio un salto. Era su padre, un hombre alto, de postura imponente y expresión seria, pero con ojos que se suavizaron al ver a su hijo en la cama. Se acercó rápidamente, su presencia llenando el espacio con un aura de protección. Malik intentó hablar, pero su voz falló al principio, las palabras atrapadas por la emoción acumulada. «Papá», finalmente logró decir, con la voz temblorosa. «Fue tan injusto. Él lo hizo a propósito». El padre de Malik escuchó atentamente mientras su hijo relataba cada detalle, desde su aproximación tranquila al perro hasta el ataque violento y las palabras racistas del policía. Las manos del hombre estaban firmemente cruzadas frente a su cuerpo, pero Malik sabía que era un esfuerzo por contener la ira. Cuando terminó el relato, el juez respiró hondo, su expresión firme, pero con una determinación que Malik reconoció al instante. «Hiciste bien en no retroceder, Malik. Pero ahora es momento de asegurarnos de que sea responsabilizado por esto», dijo el padre con una voz grave, pero cargada de convicción. Mientras Malik escuchaba las palabras de su padre, sintió un pequeño alivio, como si parte del peso en sus hombros fuera compartido. Sabía que el hombre frente a él no escatimaría esfuerzos para buscar justicia, no solo por su hijo, sino por todos los que habían enfrentado abusos similares. La promesa de acción trajo un nuevo tipo de fuerza a Malik, algo que el dolor no podía apagar. Poco después, un abogado llegó a la habitación, enviado por un amigo cercano de la familia. Malik se dio cuenta de que el incidente ya había comenzado a circular en las redes sociales, con videos grabados por testigos ganando atención rápidamente.
El padre de Malik miró al abogado y luego a su hijo. «Vamos a usar esto», dijo con firmeza, señalando el celular donde un video mostraba claramente al perro atacando a Malik y al policía permaneciendo impasible. «Esto no quedará impune». Mientras el equipo médico continuaba con los cuidados y el abogado preparaba el caso, Malik sintió que la injusticia que había sufrido no sería ignorada. Sabía que había un largo camino por delante, pero con el apoyo de su familia y de quienes fueron testigos de la verdad, la esperanza comenzó a surgir en medio del dolor. Se prometió a sí mismo que no sería solo una víctima, sino una voz que lucharía para transformar ese acto de brutalidad en un símbolo de resistencia y cambio. El superior policial, presionado por la presencia imponente del juez y la claridad inquebrantable de las pruebas, asintió lentamente. Prometió que el caso se trataría con la seriedad que merecía, pero la intensidad en la mirada del padre de Malik dejó claro que no se aceptarían promesas vacías. «Quiero informes detallados sobre cada etapa de esta investigación», dijo el juez con voz firme, «y que esto sea documentado públicamente. Mi familia, mi comunidad y yo exigimos transparencia». El ambiente en la sala estaba cargado. Malik, observando a su padre, sintió una oleada de alivio mezclada con orgullo. Incluso en medio del dolor, la fuerza del hombre frente a él era una fuente de consuelo. Su padre no solo estaba luchando por él, sino por algo más grande, por la justicia, por la dignidad que intentaron arrebatarle ese día. El superior policial abandonó la habitación rápidamente, prometiendo tomar medidas. Sin embargo, el juez no parecía relajarse. Se giró hacia Malik y, suavemente, colocó una mano en el hombro de su hijo nuevamente. «Vamos a registrar cada detalle. Vamos a buscar a cada testigo, cada video. Esto no terminará aquí. No está solo». La mujer que había ayudado a Malik anteriormente volvió a entrar en la habitación, sosteniendo una tableta con los videos que había grabado y recopilado de otros presentes en el parque. «Pensé que esto podría ser útil», dijo, ofreciendo el dispositivo al juez. Él agradeció con un leve gesto de cabeza y comenzó a ver los videos, anotando mentalmente detalles que fortalecerían el caso. A medida que pasaban las horas, Malik comenzó a sentir que no era solo una víctima. Era parte de algo más grande, una lucha por el cambio en un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que injusticias como esa ocurrieran. Sabía que el camino sería largo, pero con el apoyo de su padre y la comunidad a su lado, estaba decidido a convertir su dolor en un catalizador para la justicia. En los días siguientes, el incidente ganó repercusión nacional. Las grabaciones del ataque y el comportamiento del policía se difundieron rápidamente, provocando indignación en diversas esferas. Grupos de derechos civiles se involucraron, exigiendo no solo el castigo del policía, sino reformas sistémicas en el departamento de policía. Mientras la batalla legal se desarrollaba, Malik, aunque aún marcado física y emocionalmente, encontró fuerza en su historia. Comenzó a hablar sobre su experiencia, compartiendo su viaje con otros que habían enfrentado situaciones similares. Su padre continuó a su lado, utilizando cada conexión y recurso para garantizar que el caso no fuera enterrado. Así, lo que comenzó como una tarde tranquila en el parque se transformó en un movimiento por el cambio. Malik sabía que su lucha era parte de algo más grande y, incluso frente al dolor, decidió que nunca se rendiría. Su voz, antes sofocada por el miedo y la injusticia, ahora resonaba con fuerza, inspirando a otros a luchar también por la justicia y la igualdad. Mientras las horas pasaban, el ambiente del hospital se transformaba en un espacio de reflexión y determinación. Malik, aún inmovilizado por el dolor, observaba a su padre incansable. Cada llamada estaba cargada de propósito. Abogados especializados, líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles, todos comenzaban a movilizarse. Para el juez, este no era solo un caso personal. Era una oportunidad para exponer un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que los abusos de poder y los prejuicios prosperaran. Malik permaneció en silencio por un tiempo, mirando al techo mientras los recuerdos del ataque volvían en destellos dolorosos. El dolor en su pierna parecía pequeño en comparación con el impacto emocional de las palabras del policía. «El perro no le gusta a los chicos negros».
Esa frase resonaba repetidamente en su mente, un recordatorio del racismo cotidiano que él y tantos otros enfrentaban. El juez notó el silencio de su hijo y se sentó a su lado nuevamente. Habló con una voz tranquila, pero llena de convicción. Malik, lo que te pasó es algo que no debería pasarle a nadie. Pero vamos a asegurarnos de que tu voz sea escuchada. Esto no será solo otra historia olvidada. Malik asintió, sintiendo que una fuerza crecía dentro de él. Sabía que su padre tenía razón. No podía permitir que el incidente fuera enterrado o minimizado. Inspirado por la determinación de su padre, Malik decidió que no sería solo un nombre en un informe policial o un rostro en un video viral. Sería parte de una lucha mayor, algo que podría traer cambios reales. Mientras tanto, las noticias sobre el incidente comenzaron a difundirse. Videos grabados por testigos fueron publicados en las redes sociales, mostrando el momento del ataque y la reacción fría del policía. Las imágenes, impactantes en su brutalidad, provocaron una ola de indignación. Comentarios, compartidos y hashtags comenzaron a surgir, llamando la atención sobre el caso y presionando a las autoridades locales. En el hospital, activistas y abogados comenzaron a llegar, ofreciendo apoyo y estrategias para llevar el caso adelante. Malik, aunque todavía afectado, reunió fuerzas para contar su versión de los hechos a los abogados, mientras los videos grabados reforzaban cada detalle de su narrativa. Con la verdad de su lado, Malik se dio cuenta de que tenía algo que el policía jamás podría borrar: el coraje de enfrentarse al sistema. En los días siguientes, la presión pública aumentó. Se formaron protestas lideradas por miembros de la comunidad que exigían justicia no solo para Malik, sino para todas las víctimas de abuso de poder. Para Malik, la lucha era personal, pero también colectiva. Cada historia que escuchaba, cada rostro que veía en la multitud de manifestantes, le recordaba que su dolor no era aislado. Mientras su pierna cicatrizaba lentamente, su determinación crecía. Sabía que el camino sería largo, pero rodeado del apoyo de su familia y de tantos otros, estaba más convencido que nunca de que podía transformar su experiencia traumática en un catalizador de cambio. Malik se prometió a sí mismo que lucharía hasta que se hiciera justicia, no solo por él, sino por todos los que enfrentaban las mismas batallas silenciosas cada día. El grupo de amigos de la familia que llegó al hospital trajo consigo una energía renovada. Los abogados ya habían iniciado discusiones sobre estrategias legales, analizando los videos grabados e identificando posibles testigos. Los miembros de la comunidad hablaban con firmeza, prometiendo movilizar apoyo para Malik y su familia. La indignación era unánime, pero también había esperanza, la convicción de que esta lucha podría marcar el inicio de un cambio. Cuando Malik finalmente recibió el alta, su salida del hospital fue lenta. Cada movimiento estaba acompañado por el dolor pulsante en su pierna, pero mantenía el enfoque en la determinación que sentía crecer con cada paso. El juez, siempre a su lado, no solo lo ayudaba físicamente, sino que también era un pilar emocional. Su presencia constante recordaba a Malik que no enfrentaría esta batalla solo. El camino hasta el auto estuvo marcado por silencio. El juez sostenía a Malik firmemente, asegurándose de que no pusiera presión innecesaria en la pierna herida. El ritmo calmado estaba acompañado por miradas alentadoras de los amigos que presenciaban la escena. Finalmente, al acomodarse en el asiento trasero, Malik soltó un suspiro profundo, una mezcla de alivio y agotamiento. En el auto, mientras el motor ronroneaba suavemente, Malik observaba las calles pasar por la ventana, perdido en pensamientos. Revisaba mentalmente los eventos del día. La sensación de libertad en el parque, el comentario racista del policía, el ataque del perro y la solidaridad de extraños. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de dolor y fuerza. Aunque estaba herido, física y emocionalmente, sabía que el apoyo que había recibido no era en vano. Su padre, al volante, también estaba perdido en pensamientos. Su postura rígida y mirada fija en la carretera reflejaban su determinación. Para él, el incidente era una prueba de que la justicia, incluso dentro de un sistema defectuoso, debía perseguirse con convicción. Pensaba en los próximos pasos: recolectar pruebas, reunir más testigos,
presionar a las autoridades para garantizar que el policía fuera responsabilizado. Al llegar a casa, Malik fue recibido calurosamente por familiares y vecinos que esperaban ansiosos noticias. El ambiente era acogedor, pero cargado de un sentido de urgencia. La sala se transformó en un centro de planificación, con mapas de estrategias legales y teléfonos sonando constantemente. Malik, aunque todavía frágil, sintió una ola de gratitud al ver a tantas personas unidas por una causa mayor. Al final del día, mientras se acomodaba en su cama con la pierna elevada, Malik sintió que la lucha apenas comenzaba. Sabía que el camino sería largo y que la justicia no sería fácil de alcanzar, pero con el apoyo de su familia y comunidad, estaba listo para enfrentar los desafíos. El incidente no sería olvidado, y Malik estaba decidido a usar su experiencia para crear un cambio real. Al llegar a casa, Malik fue recibido con una ola de emociones. Su familia estaba en la puerta, sus rostros marcados por preocupación, pero también por alivio al verlo nuevamente. Fuertes abrazos lo envolvieron, trayendo un calor y un consuelo que él no sabía cuánto necesitaba. Por un momento, se permitió cerrar los ojos y simplemente sentir la seguridad de la presencia de sus seres queridos. A pesar del trauma aún fresco, ese instante le recordó que tenía un apoyo inquebrantable en su familia. Pronto lo llevaron al sofá, donde su pierna herida fue cuidadosamente apoyada en un conjunto de cojines. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, pero se sentía agradecido por estar en casa. La sala parecía diferente ahora. Los muebles familiares, los cuadros en la pared y el aroma de café fresco ofrecían un confort que contrastaba con la frialdad y hostilidad del hospital. Mientras observaba a su familia moverse a su alrededor, trayendo agua, mantas y palabras de aliento, Malik comenzó a procesar lo que había sucedido con mayor claridad. Cada detalle del ataque estaba grabado en su mente, como una cicatriz imposible de borrar. Podía sentir la tensión en el aire, escuchar los ladridos del perro y recordar la fría expresión del policía. Sin embargo, lo que más dolía eran las palabras cargadas de odio que le habían lanzado, casi tan cortantes como los dientes del animal. El perro no le gusta a los chicos negros. Esa frase resonaba en su mente, no solo como un ataque personal, sino como un recordatorio de la discriminación que tantas personas enfrentan a diario. Pero, mientras Malik revisaba los eventos en su mente, algo comenzó a cambiar. La indignación que lo consumía empezó a transformarse en una determinación que nunca había experimentado antes. Sabía que lo que le había sucedido era injusto, pero también se dio cuenta de que, tal vez, podría usar su voz para desafiar el sistema que permitía que cosas así siguieran ocurriendo. Mientras Malik descansaba en el sofá, su padre estaba incansable. La postura del juez era de pura determinación. Comenzó a hacer llamadas a organizaciones de derechos civiles, abogados y activistas de la comunidad, explicando lo que había sucedido y pidiendo apoyo. Sabía que el caso de Malik no era solo una cuestión de justicia para su hijo, sino un símbolo de algo mucho mayor: la lucha contra el abuso de poder y el racismo sistémico. Pocos días después, el juez convocó una reunión comunitaria en un centro local. Era una oportunidad para que Malik compartiera su historia y para que la comunidad discutiera formas de actuar. Al principio, Malik estaba vacilante. Aún se sentía vulnerable, y revivir el ataque en público parecía una tarea casi imposible. Sin embargo, con el aliento de su familia, encontró el valor para hablar. En la noche de la reunión, la sala estaba llena. Había rostros familiares, vecinos que lo conocían desde la infancia, y también muchos desconocidos, personas atraídas por la indignación y la esperanza de cambio. Cuando Malik subió al escenario improvisado, apoyándose en muletas, el silencio se apoderó de la sala. Respiró profundamente, sintiendo el peso del momento. Con una voz temblorosa al principio, Malik comenzó a contar su historia. Describió la tranquilidad que sentía antes del incidente, el enfrentamiento con el policía, el ataque del perro y las palabras racistas que lo marcaron profundamente. A medida que hablaba, su voz ganaba fuerza. Miró a la multitud, encontrando los ojos de personas que también habían sufrido de maneras similares, y sintió un lazo invisible de solidaridad. El coraje de Malik al compartir su experiencia fue un catalizador.
Las personas comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias de discriminación y abuso de poder. La sala se transformó en un espacio de empatía y determinación colectiva. A partir de esa noche, un movimiento comenzó a tomar forma. Se organizaron grupos de acción, se planificaron protestas y se escribieron cartas a las autoridades locales exigiendo cambios en el departamento de policía. A medida que los días se convertían en semanas, Malik comenzó a recuperar su fuerza física. La fisioterapia era dolorosa, pero enfrentaba cada sesión con la misma determinación que había mostrado al compartir su historia. La comunidad a su alrededor también lo fortalecía. Recibía mensajes de apoyo, visitas de amigos e incluso cartas de personas de otras ciudades que habían escuchado su historia y querían expresar solidaridad. Desde el punto de vista legal, el padre de Malik estaba construyendo un caso sólido contra el policía y el departamento de policía. Los videos del incidente, grabados por testigos, eran pruebas irrefutables del abuso de poder. Los abogados estaban confiados en que podrían no solo buscar justicia para Malik, sino también presionar por reformas estructurales en la formación y supervisión policial. Mientras tanto, la historia de Malik ganó relevancia en los medios locales y nacionales. Periodistas lo buscaron para entrevistas, y él comenzó a darse cuenta del impacto que su experiencia estaba teniendo. Aunque estaba agradecido por la atención, Malik sabía que el enfoque no debía estar solo en él. Comenzó a dirigir las conversaciones hacia la necesidad de cambios sistémicos, insistiendo en que su historia era solo una entre muchas. Con el tiempo, Malik comenzó a participar activamente en iniciativas comunitarias. Hablaba en eventos, lideraba marchas y ayudaba a organizar campañas para recaudar fondos destinados a apoyar a otras víctimas de abuso policial. Cada paso que daba, incluso con la pierna aún en recuperación, era una declaración de resiliencia. También encontró fuerza en la terapia, donde comenzó a trabajar los traumas del ataque. La terapeuta lo ayudó a comprender que, aunque lo que había sufrido era horrible, su capacidad para resistir y luchar por la justicia era una prueba de su fuerza interior. Meses después, el caso de Malik llegó a juicio. El tribunal estaba lleno, con miembros de la comunidad presentes para apoyar a Malik y a su familia. Durante su testimonio, Malik contó su historia con la misma claridad y valentía que había mostrado en la reunión comunitaria. Se presentaron los videos del ataque, así como las declaraciones de testigos que corroboraron su versión de los hechos. El policía fue condenado por abuso de autoridad y conducta indebida, y el departamento de policía se vio obligado a implementar cambios significativos en su formación y políticas de supervisión. Aunque Malik sabía que la lucha contra el racismo sistémico estaba lejos de terminar, aquello era un paso importante. Al final, lo que comenzó como un día común en el parque se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Malik. No solo encontró fuerza dentro de sí mismo, sino que también ayudó a unir a una comunidad e inspirar cambios. Sus cicatrices físicas eventualmente se hicieron menos visibles, pero sabía que el impacto de su experiencia sería duradero. Sentado en su porche meses después del juicio, con la pierna todavía ligeramente rígida, Malik miró al horizonte con una sensación de paz renovada. Había transformado su dolor en acción, su indignación en determinación, y su lucha en un legado que podría inspirar a otros a resistir y luchar por la justicia. A pesar de todo, sabía que no estaba solo, y nunca lo estaría. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.